Conocer los fundamentos de las capturas de eidolones es crucial para ir mejorando tu técnica de caza. Dominar bien las fases y sus requisitos, las recompensas que da cada eidolón según la forma en que lo hayas derrotado y algún que otro detalle más que ahora explicaré, puede ser cabal para superar con éxito las batallas contra cada uno de los 3 eidolones o también conocidos como trilodón. Como en otras ocasiones, empiezo por el final, pues saber la diferencia entre capturar y matar un eidolón es relevante para tener una idea de dónde se está y qué hacer a continuación. El drop. Una de las diferencias que se da entre matar y capturar es el drop que te van a dar cada uno de los eidolones. Con respecto a los arcanos, como se ve en pantalla, capturar da probabilidad de drop de los más raros o los legendarios, como es el caso del más codiciado, el popular Energizar Arcano. Respecto a los fragmentos de eidolón, capturar te da acceso a los brillantes y radiantes, aparte de los comunes que también consigues al matar. Y por último, y para el caso del hidrolista o tercer eidolón, capturarlo te permite conseguir el singular drop de los transmutadores agrietados, que sirven para fusionar 4 mods agrietados en tu consola de mods del orbitador, como te muestro en pantalla. En cuanto a drop de arcano se refiere, el único supuesto en donde vale la pena matar es cuando quieres farmear de forma intensiva 2 de los arcanos comunes más útiles, Anulador Arcano y Ritmo Arcano. El porcentaje de drop de ambos arcanos aumenta cuando en lugar de capturar, matamos al terralista. Y solo en ese supuesto, y si eres bueno cazando eidolones, vale la pena entrar en modo camino de acero, en donde además también puedes conseguir una esencia de acero de dicho eidolón. Y por último, en cuanto a loot se refiere, matar al gantolista o hidrolista no renta. Luego veremos por qué. Si quieres saber Warframe, equipo y builds a utilizar para las cacerías de eidolones, te dejo el link arriba derecha de mi vídeo sobre capturar eidolones sin mods Prime o Revenge. Cargar señuelos o lures. ¿Cómo se hace para capturar o matar a los eidolones? Lo principal es el control de los bombalistas y los señuelos o lures. Los señuelos los puedes encontrar en las bases Grimier que hay por todo el mapa de las llanuras de Eidolon. En pantalla puedes ver un mapa de localización hecho por Rileth y publicado en Reddit. Para hacerse con el control del señuelo solo hay que dispararlo y hackearlo. Para ello, lo mejor es llevar cifradores en herramientas y darle a la tecla Y en PC o en consola a la X para Xbox o cuadrado para Play. Una vez hackeado el señuelo te seguirá allá donde vayas. También lo puedes dejar parado en donde desees, acercándote a este y pulsando la tecla de acción. Cualquier otro jugador que se acerque a ese lure y pulse la tecla de acción se podrá hacer con su control. Una vez tienes el señuelo, verás que su símbolo de escudo está en amarillo. Eso significa que está descargado y por lo tanto no va a interactuar con los eidolones. Para cargarlo y que pase a color azul, se deben utilizar los bombalistas, que pueden aparecer en distintos puntos del mapa, pero principalmente algunos cerca de esas bases Grimier, otros spawnean de los eidolones y otros se acercan a estos durante la batalla. Los bombalistas tienen 2 formas. Por defecto, van siempre en su forma material o física. Si les haces daño, hasta eliminar su barra de salud, pasan a su forma de energía espectral o de energía consciente. Para cargar un señuelo hacen falta 3 bombalistas. Cualquier señuelo cercano absorberá automáticamente a los bombalistas que estén en forma de energía espectral. También puedes eliminar la forma de energía espectral con el AMP del operador. Con el Warframe no se puede. Y al recoger el núcleo consciente que se dropee, ya sea con el operador o el Warframe, te quedarás con esa energía consciente. Luego se la puedes traspasar al señuelo solo entrando en contacto con este. Para saber qué AMP te puedes fabricar si estás empezando, te recomiendo revisar mi vídeo sobre el mejor AMP y arcanos de Cetus, del que te dejo el link arriba derecha. Con el señuelo cargado en azul, al acercarte al eidolón tras romperle una de sus partes, verás que se enlaza con este. Con un señuelo cargado y enlazado, basta para mantenerlo anclado y cerca de la zona donde lo estés cazando. Para ver si está enlazado, debes fijarte que del eidolón al señuelo cargado hay un fino hilo de energía blanca que los une. Si el lure cargado no está enlazado, al romper cualquier parte, se escapará a otro sitio del mapa en donde haya un lago, con la consecuente pérdida de tiempo de la animación de salida, además de buscarlo por el mapa. Si por lo que sea te pasa, sube arriba con las archialas y busca un haz de luz para saber en qué lago está saliendo, como pasa al inicio de la cacería con el terralista. El trilodón. Respecto a los escudos y extremidades o partes de los eidolones que hay que eliminar, se ha de diferenciar entre terralista y el gandulista o el hidrolista. Para el caso del terralista hay 4 fases de escudos y 4 de romper extremidades. Primero siempre va la fase de escudos. En esa fase es invulnerable a los ataques desde el Warframe, por lo que hay que pasar a modo operador para quitarle el escudo con el AMP. Arriba derecha de la pantalla te dejo el link de mi vídeo sobre la mejor guía para eliminar escudos, para saber al detalle cómo se hace y qué alternativas te doy para el caso de que no tengas la escuela de enfoque Madurai. Tras quitarle el escudo quedan vulnerables las 4 extremidades, las cuales se pueden romper disparando desde el Warframe, mecha o el mismo operador. Tras romperle una se vuelve inmortal, cae al suelo y lanza un grito.
Tras levantarse, hay que repetir la fase de escudos y de nuevo romperle otra extremidad y proseguir así hasta romperle la cuarta extremidad. Recomiendo siempre empezar de arriba a abajo y de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De este modo, si los escudos de Bolt tienen suficiente duración, con una sola colocación ya servirán para las 2 rondas o más, agilizando así la capa. En el caso del gandulista o el hidrolista, las fases son 6, en lugar de las 4 del terralista. Estos tienen 2 partes más debajo de los brazos, más o menos en la zona de las axilas. Desde detrás suyo son más visibles. Salvo esto, el resto es exactamente como en el caso del terralista. Para terminar, después de romper la última extremidad que le quede a cualquiera de los 3 eidolones, tras estar un buen rato en el suelo, se levantará por última vez. En este caso, ya no habrá escudos que eliminar con el operador, y se le puede disparar directamente con el Warframe o alternativas. En este concreto momento es donde se produce la disyuntiva entre capturar o matar al eidolon. Para el caso del terralista, si lo quieres capturar, deberás tener como mínimo 2 señuelos cargados, es decir, en azul. Para el gantulista o el hidrolista hacen falta 3 cargados para cada uno. Si por lo que sea no cuentas con ese mínimo de señuelos cargados para cada tipo de eidolon, tras disparar hasta eliminar su barra de salud, lo vas a matar en lugar de capturar. Otras consecuencias de matar un eidolon, aparte de las ya explicadas con respecto al drop y a la vez ligadas con este, es que la captura del terralista te habilita poder invocar al gantulista, el cual a su vez te habilita el hidrolista. Por el contrario, si matas al terralista o al gandulista, acto seguido ya puedes salir de las llanuras, pues no podrás invocar al siguiente eidolon, teniendo que empezar de nuevo el proceso. ¿Qué hay que tener en cuenta para invocar al gantulista o al hidrolista? Solo si el terralista es capturado, dropeará un fragmento de eidolon brillante. Una vez que todos los jugadores de la party lo hayan recogido, lo deberán depositar en el altar de los eidolones que hay en el centro del lago de Garatog. De esta forma se puede invocar al eidolon gantulista. Este mismo también, y solo si es capturado, dropeará un fragmento de eidolon radiante, el cual, tras ser depositado en dicho altar, permitirá invocar al eidolon hidrolista. Unos detalles finales. Primero, y más importante, debemos ir con cuidado de ir controlando la salud de los señuelos, pues los ataques de los eidolones no solo nos dañan a nosotros, sino también la salud de los lures. Warframes que les curen pueden venir bien, o la alternativa es ir rápido eliminando los eidolones para evitar que lancen sus ataques, o se curen con sus habilidades o la ayuda de los bombalistas. Segundo detalle importante, de los diferentes ataques de los eidolones, los que más nos deben preocupar, aparte de los que pueden dañar a los señuelos o hacernos perder tiempo o ventajas si nos impactan, son 5. El pico de energía o Energy Spike, que suelen hacer cada vez que rompemos una extremidad. Este ataque emite 5 pulsos magnéticos que te vacían los escudos y gran parte de la energía. Si estás en el operador en modo vacío, invisible, no te afecta. La última habilidad de Harrow, Pacto, te hace inmune a ti y a la party en rango de afinidad. La piel de hierro de Rhino o la sobreguardia también son útiles para evitar esos efectos de estado, así como otras habilidades de Warframes con o sin aumentos, pero que son menos prácticos. Otras opciones son mods como guardia ondulante y otros que den inmunidad, así como el imprescindible anulador arcano, que te protegerá del efecto de estado magnético, aunque no del daño directo. El pisotón o ground stomp, que en el terralista, primer eidolon e hidrolista, tercer eidolon, derriba y empuja hacia afuera. Para evitarlo se puede saltar cuando llegue la onda. En el gantulista, segundo eidolon, además emite unos pilares de energía, que hasta pueden llegar a eliminar por completo los señuelos o a ti en menos de un segundo. Para evitarlo, solo se debe estar en movimiento, hasta que tras muchas cacerías entiendas el patrón de aparición y duración de estos. Floración de bombalistas, en donde el hidrolista crea unos portales rosa de donde emergen bombalistas que atacan y le pueden curar. Para destruir esos portales hay que disparar con el AMP del operador. Lluvia ácida, que daña Warframes, operadores y señuelos. Es casi constante durante la batalla contra el hidrolista. Debemos evitar el área donde la invoca para no sufrir daño. Iluminación, similar a la anterior, en donde el hidrolista invoca una tormenta eléctrica que daña también en área. También hay que salir del área de influencia para evitar el daño. Por otro lado, puede que a veces sufras algún tipo de bug al pasar de operador a Warframe. Para desbuguearte, puedes montar y desmontar de tu K-Drive o tirarte al agua de los lagos.
Aunque no suele pasar mucho, para evitar que la invocación del gantulista o el hidrolista se buguee, el host de la party mejor que sea el primero o el último en depositar en el altar los respectivos fragmentos de Eidolon. Respecto a utilizar o no los contratos de cacería de eidolones que tiene Konzu, a mi parecer, actualmente no vale la pena, por 4 motivos. Si lo haces por la reputación, puedes conseguir más y mucho más rápido pescando o cazando animales de conservación. Si empieza la transición de día a noche y adentro de las llanuras, aprovecharás mejor toda la noche. En cambio, cuando se activan los contratos de noche en Konzu, ya está transcurriendo algunos minutos de noche en las llanuras. Además, evitar tener que ir cada vez a Konzu a activar el contrato ahorra mucho tiempo, pues es mucho más rápido y fácil que solo el host entre y salga del túnel para recargar el mapa. Por último, con el contrato, los enemigos, como los bombalistas, tienen algo más de nivel. En lugar de nivel 13, son nivel 20. Para terminar, hacer Tilodon en camino de acero no vale mucho la pena. El nivel de los enemigos es de más 100, con lo que su resistencia a ataques aumenta. Y hay formas más relajadas y eficientes de conseguir esencias de acero. Sobre todo, lo importante es tomarlo con calma y entender bien estas bases y mecánicas que he explicado para ir mejorando tu tiempo, practicando y experimentando si hace falta, solo con el Terralista. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.